what all the people say. You're riding high in April, you shine down in May. I'm gonna change that too. When I'm out of town, back on top of you, I live that life, and as funny as it may seem, some people get their kicks, star-bearer dreams. I'm gonna roll myself up in a big ball and Hola amigos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos a nuestro Padre Celestial para que nos libere del yugo opresor del demonio, para que nos lleve a Jesucristo, quien es la única puerta hacia la libertad absoluta y eterna. En nombre de Jesús, amén. Bueno amigos, esto se está poniendo caliente, como dicen por ahí. Cada vez vemos que este proceso que se ha iniciado, en donde se busca perseguir a la palabra de Dios, es un proceso que aumenta con los días y que va demasiado rápido, de una forma impresionante, amigos. Y vemos que esto no tiene reversa, y vemos cómo están violando todas las leyes de las que tanto se enorgullecían, sus constituciones, todas las están pisoteando con miles de pretextos. Y, bueno amigos, esto va a traer consecuencias terribles. Amigos, entendamos algo. A pesar de que estamos viendo marchas que claman por libertad, estas marchas solo buscan, de alguna manera, lograr la libertad a través de los mismos gobiernos, lo cual es un absurdo, porque estos gobiernos están subyugados a la masonería católica. No hay manera de que estas personas dejen de hacer algo o hagan algo porque las personas marchan. No es posible, amigos, porque estas personas han sido subyugadas desde niños. Ahora, no estoy diciendo entonces que hay que hacer algo o que debemos cambiar al gobernante, no, porque luego ponen a otro que también hace parte de la masonería católica. Así que esto no tiene salida, amigos, sobre todo cuando entendemos que lo que le viene al ser humano son muchas más enfermedades. Nosotros apenas estamos viendo la punta del iceberg. Es que si nosotros entendemos lo que va a ocurrir en el mundo debido a cómo el ser humano ha abusado de la ley de Dios, tenemos que saber que las personas van a caer muertas como moscas debido a que su sistema inmune está colapsado porque violan las leyes que tanto hemos hablado aquí, en donde se dice que no puedes comer carne con su sangre, y muchas otras leyes. Y, amigos, ¿qué es lo que puede venir al mundo? Desgracias y enfermedades, y dicen entonces que es una variante, y que es por culpa de los que no han recibido el bautismo negro, y este es el ciclo vicioso en el que el mundo ha caído, y del que no va a salir, amigos, hasta que logren expulsar de todas las ciudades a los verdaderos cristianos. Y entonces, ¿qué es lo que viene para esas ciudades, amigos? Entendamos qué es lo que ocurre, porque si miramos a través de la historia, el ser humano ha tenido que lidiar con todo tipo de regímenes opresores. Inclusive si miramos la historia antes de Jesús, vemos que no existía tal cosa como democracia, derechos humanos, libertad de conciencia, o no existían leyes que trataban de cuidar la libertad de expresión. Estas cosas no eran conocidas por los habitantes del mundo antes de que Jesús viniera a la tierra. Y qué interesante, amigos, que los sistemas políticos del mundo son un reflejo de algo que sucedió en el plano espiritual. Recordemos que Satanás se apoderó de este mundo, esclavizando a la raza humana, en el momento en que Adán y Eva le entregaron libre y gustosamente su conciencia al pecado. Desde ese momento Adán y Eva quedaron esclavizados a un nuevo gobierno imperial y endemoniado, el gobierno de Lucifer. ¿Por qué? Porque decidieron hacerle caso a la serpiente en vez de hacerle caso a Dios. En ese momento la raza humana quedó esclavizada bajo el poder luciferiano. Es decir, amigos, que esta esclavización ocurrió a través del engaño, antes que por la fuerza. Pero luego que la raza humana fue engañada, el demonio quedó en libertad de imponer su dominio sobre la raza humana a través de la fuerza, amigos. Y fue así como Caín estableció la primera ciudad-estado, el primer gobierno. Leamos en Génesis capítulo 4 versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y ahí está el primer gobierno imperial en donde se buscaba esclavizar a la raza humana, para lo cual era necesario agrupar a todas las personas en una ciudad y de esta manera imponer leyes imperiales y draconianas, en donde un rey tirano gobernaría al resto de habitantes como súbditos que tenían que obedecer
a fe ciega lo que dijera el gobernante, sin tener la más mínima posibilidad de contradecir de ninguna forma o manera los decretos. Ya vimos lo que ocurría, por ejemplo, con el rey Nabucodonosor de la antigua Babilonia, en donde si tú no obedecías uno de sus decretos, te tiraban a un horno con fuego, amigos. Entonces, esta forma de gobierno imperial que se impuso para esclavizar al ser humano, buscaba tratar al ser humano como un animal. Es decir, no hay diferencia entre un burro y tú, porque literalmente el burro no tiene conciencia ni capacidad de razonamiento. Y si tú tienes conciencia o capacidad de razonamiento, bajo la forma de gobierno imperial, no tienes derecho a usarla. Y si no tienes derecho a usarla, pues a la final eres igual que un burro, amigos. Este es el gobierno dictatorial e imperial que existía antes de Jesús. Sin embargo, esto cambió mucho después de Jesús, debido a que Jesús se enfrentó con ese tipo de gobiernos imperialistas, inclusive hablando del mismo gobierno de Israel, en donde usaron la misma religión de la Biblia para imponerse sobre las personas y evitar que las personas tuvieran conciencia propia. Jesús luchó contra esto y fue debido a esto que se crearon las modernas repúblicas, países que honraban el cristianismo, cuya doctrina central es que el ser humano tiene conciencia propia y puede decidir por sí mismo en qué creer y en qué no. Aunque recordamos que lamentablemente se fundó la Iglesia Católica cuando el cristianismo se une con el Imperio Romano, y al final lo que ocurre es que se sigue persiguiendo a la persona por motivos de conciencia. Luego, cuando se funda Estados Unidos, se logra por primera vez establecer una verdadera nación cristiana que permite que el ser humano adore a Dios de acuerdo a su conciencia, amigos. Pero desafortunadamente eso duró muy poco, porque de repente estas leyes y estas constituciones creadas para proteger la conciencia del ser humano han colapsado, y ahora tú eres obligado a recibir un medicamento en contra de tu conciencia, y si no lo recibes, pues no puedes operar en aquella ciudad, amigos. Entonces hablamos de una esclavitud en la que está el ser humano, desde que Adán y Eva decidieron creerle más a Lucifer o a Satanás que a Dios. Es una esclavitud en la que llevamos ya casi 6.000 años. Algunas personas más osadas han culpado a Dios, inclusive diciendo que es Dios quien protege a Satanás y que ya lleva 6.000 años protegiéndolo aquí en la tierra. ¿Ustedes qué opinan de semejante forma de pensar? ¿Acaso el Padre Celestial le ha dado prisión domiciliaria a Satanás aquí en la tierra? Y nosotros resulta que de carambola hemos salido damnificados de esa terrible decisión. ¿O será que la realidad es que hemos sido nosotros los que hemos protegido aquí en la tierra a Satanás al no querer arrepentirnos de nuestros pecados? Y resulta que así ya llevamos protegiendo al demonio y a sus ángeles caídos por casi ya 6.000 años. Por supuesto que la respuesta correcta es la segunda, porque la tierra era la casa de Adán y Eva. Era un jardín celestial, un jardín hermoso, paradisíaco. Y de repente Adán y Eva le dieron entrada al pecado. Y cuando hicieron eso, le transfirieron su gran poder y autoridad al dragón, amigos, para que formara aquí en esta tierra su imperio demoníaco de la muerte, de la desgracia y del sufrimiento. Entonces, resulta que, para colmo de males, todo ser humano que nace, ahora nace esclavo del pecado. Y cada vez que un ser humano peca, es proteger a Satanás y a sus demonios en esta cúpula cerrada que llamamos tierra. Amigos, resulta que si Jesús destruyera a Satanás y a sus ángeles, tendría que también destruirnos a todos nosotros, porque resulta que no nos queremos arrepentir. ¿Y cómo puede entonces Jesús acabar con Satanás, amigos? No puede. De alguna manera la tierra, la raza humana lo protege, porque impide la destrucción de Satanás. ¿Hasta cuándo vamos a esperar, amigos? Es hora de que por fin Jesús pueda destruir a este ser malvado que ha sumido la tierra en todo tipo de sufrimientos y dolores, amigos. Ahora recordemos que Jesús explicó esto cuando dijo en Mateo capítulo 13, versículo 28, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos?». Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo». Jesús nos explicaba que él sembró trigo, pero que de repente había cizaña. Jesús nunca plantó seres llenos de maldad, seres malignos, enfocados a causar daño y dolor a otra persona. No, Jesús plantó seres buenos, seres que son trigo, pero infortunadamente esos otros seres que son cizaña han sido plantados por el demonio, amigos. Y resulta que tienen secuestrada a la familia humana. Y es así como, amigos, podemos hacer la analogía de una familia que está en su casa y que de repente unos delincuentes se entran y secuestran a la familia y amarran en sus chaquetas granadas y explosivos, y cuando la policía se entera llega con el FBI a liberar a la familia. ¿Y qué pueden hacer para liberarlos? Porque resulta que si tratan de liberarlos, pues morirán todos.
Toda la familia y tú también que vives en esa casa morirás. ¿Qué puede hacer la policía en semejante situación, amigos, que además se ha presentado muchas veces en la vida real? Resulta que también ocurre que las víctimas, viéndose en semejante problema, terminan protegiendo al delincuente. Sobre todo cuando el ser humano se da cuenta que es un ser limitado e incapaz. Y hay ciertos problemas que literalmente no puede solucionarlos de manera perfecta. En los casos que estas situaciones han ocurrido, las autoridades han terminado actuando de manera desesperada y finalmente han muerto también víctimas con los victimarios. Amigos, eso las autoridades le llaman daños colaterales. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Otro problema se da cuando la víctima termina protegiendo al secuestrador. Y es lo que vemos hoy en día. En la medida en que pareciera que el secuestrador protege a la víctima, le da alimento, le da vigilancia, le da seguridad. Y entonces la víctima tiene una falsa sensación de seguridad, cree que está siendo protegida por aquel que la esclaviza. Y resulta entonces que no permite tampoco la víctima que la policía haga algo, porque esa víctima trabajará en favor del secuestrador. Amigos, qué increíble esto. Pareciera entonces que el secuestrador se convierte inclusive hasta en víctima. Y estas cosas llegan hasta el punto en que la víctima protege también al secuestrador. Es tremendo. Son cosas que han ocurrido en la realidad. Recordemos el síndrome de Estocolmo, en donde algunas mujeres terminan enamorándose de sus secuestradores. También entra en juego el miedo. La víctima de un secuestro tiene mucho miedo de que su familia y él mueran. Por tal motivo no quiere en lo absoluto que la policía venga a liberarlos del secuestrador, porque el miedo mantiene a la víctima paralizada. No puede ni pensar claramente, siente miedo y pavor de lo que pueda ocurrir en cualquier momento. Y además, el secuestrador también hace su parte, infundiéndole miedo a la víctima. Esto lo vemos hoy en día. Los medios de comunicación están constantemente infundiéndote miedo. Te dicen que tu familia y tú pueden morir en cualquier momento por respirar. Te mantienen en un estado de shock, mezclando verdades con mentiras. Porque conocen tus debilidades. Saben que eres una persona enferma y débil y que te puedes enfermar en cualquier momento y puedes morir. Sin embargo, no te dicen la verdad. ¿Cuál es la verdadera manera para escapar de semejante situación? En general, el secuestrador es un ser que es más poderoso y valiente que la víctima. Y por otro lado, la víctima se presenta como un ser débil, pusilánime y hasta cobarde. Entonces, amigos, cuando nosotros vemos al ser humano esclavizado por un poder que es el poder del demonio, un poder que sobrepasa en habilidad al ser humano, no deberíamos pensar que un Dios todopoderoso está en la capacidad suficiente de eliminar a Lucifer y a sus ángeles. Sin embargo, amigos, ¿cómo puede hacer esto nuestro Padre Celestial si las víctimas, el ser humano, terminan defendiendo al demonio, que es precisamente quien quiere destruir al ser humano? ¿Y cómo lo defienden? Cuando pecan. Es que esa es la señal de alianza más clara del ser humano hacia el demonio. Cuando el ser humano se rehúsa a arrepentirse, es una señal de que defiende a Satanás. Y por supuesto, cuando tú quieres liberar a una persona y la ves que está en un estado de locura tal que no puede pensar plenamente, pues debes detener la liberación, porque sabes que esa persona finalmente puede morir y que lo que tú harías lograría el resultado totalmente opuesto del deseado. En este caso, por supuesto, Jesús ha retrasado su venida. Hace 200 años más o menos, la venida de Jesús era inminente, pero de repente Jesús tuvo que posponer su venida. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere desligarse del demonio. Y para desligarse del demonio tiene que arrepentirse plenamente de todo pecado. Hoy vemos una prueba plena de esto, cuando las personas están dispuestas a hacer lo que tengan que hacer con tal de volver a la vieja normalidad. ¿Cómo haremos, Ecusatón, para que nuestros bares, discotecas y restaurantes puedan volver a funcionar? Necesitamos esparcir el medicamento por todas partes para poder volver a aquellas ciudades emborrachadas en donde podías estar de fiesta hasta las 5 de la mañana. Es la vieja normalidad a la que todo el mundo quiere volver. Una vieja normalidad en donde estabas secuestrado por Satanás en el alcohol, en el degenere y en los placeres del mundo. Las ciudades no quieren dejar esto. Y dan prueba de ello haciendo algo que va en contra de su propia salud y de su propia conciencia, inclusive derribando aún hasta sus propias constituciones. Entonces, amigos, ¿qué puede hacer nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús ante este problema? Es por esto que debemos entender algo. ¿Hasta qué punto las personas están bajo el síndrome de Estocolmo con el demonio o literalmente han decidido escoger conscientemente el bando del demonio, pero se hacen los locos para pasar desapercibidos, amigos? Es lo que pronto nuestro Señor Jesús va a exponer plenamente, no solo aquí en la tierra, sino ante todos los ángeles del cielo. Amigos,
Porque cuando vemos a una familia secuestrada en una casa y los secuestradores, por supuesto, están usando cualquier método para mantener a esa familia subyugada por el miedo, hasta el punto de que esa familia ni siquiera quiere llamar a la policía. No quieren hacer nada porque tienen miedo. Entonces, ¿cómo hace la policía para destruir a ese secuestrador endemoniado, amigos? El único método que puede hacer la policía para liberar a esa familia secuestrada es logrando la colaboración de las víctimas, porque no hay otra manera. Las víctimas que están en la casa, si quieren ser liberadas, tienen que buscar la forma de comunicarse con la policía. Y si la comunicación está abierta, como en efecto lo está, porque podemos orarle al Padre Celestial y tener comunicación con Él, pues debemos hacerlo para ser liberados. Pero luego se requiere entonces que empecemos a colaborar con el Padre, es decir, que empecemos a establecer una manera de actuar en donde el Padre pueda lograr que nosotros le demos la espalda a ese secuestrador, para ahora mirar hacia el Padre Celestial que nos abre las puertas de la libertad, amigos. Y de esta manera ponerle fin al supuesto síndrome de Estocolmo que sufren las personas que hoy por miedo dicen obedecer al demonio. Amigos, la realidad es que pronto se verá que no es por miedo, sino que es porque han decidido aliarse libremente con el demonio. Lo han venido protegiendo durante 6,000 años y ya está bueno, amigos. Por lo cual, el Padre Celestial busca, dentro de esa familia que está secuestrada, 144,000 personas dispuestas a obedecerlo para poder salir de esa casa, como haría el comandante de la policía, que se ponga en contacto con una víctima que está en una casa secuestrada. Buscaría que esa víctima le obedeciera ciegamente cada orden que da. ¿Por qué? Porque es la única manera de que esa víctima pueda lograr liberarse. Necesita estar en perfecta comunión y comunicación con la policía. No hay otra manera. Así que, amigos, si tú quieres ser parte de este grupo especial que el Padre Celestial quiere reunir para liberar al mundo entero de esta esclavitud en que lo ha mantenido Satanás, pues es la hora de que te pongas apercibido. Porque para lograr esto se requiere un arrepentimiento absoluto de todo pecado. Porque el pecado es precisamente la señal de alianza y obediencia entre el ser humano y el demonio. Ese secuestrador que quiere mantener a las personas subyugadas. Y cualquier pecado, por más pequeño que sea, es precisamente la señal clara de que no quieres liberarte, sino que quieres permanecer en esta fiestecilla clandestina que Lucifer lleva ya aquí en la tierra con sus ángeles caídos ya casi por 6,000 años. Así que una de las señales más claras del fin de este secuestro en el que nos ha mantenido el demonio es que su pueblo ya está empezando a conformar este grupo especial de 144,000 personas dispuestas a obedecer al Padre Celestial en espíritu y en verdad. Y esto los llevará a una liberación que no solo será espiritual, sino también física. Y ahora ya no lidiamos con policías humanos incapaces, que cuando van a hacer algo siempre lo harán con error. Si van a liberar a una familia secuestrada, de seguro que terminarán muriendo algunos familiares. Pero Jesús es todopoderoso y no hay nada imposible para Él para liberar a todos los que quieran ser liberados. El problema entonces lo tiene el ser humano cuando se deja apoderar y vencer del miedo y de tal forma no confía en el gran libertador que es nuestro Señor Jesús, amigos. Es por esto que esta liberación final del mundo, de este yugo de la esclavitud en el que lo ha mantenido el demonio, se necesita un grupo especial, un grupo élite, los 144,000 amigos. Este grupo de personas tienen que liberarse del pecado para que Jesús pueda trabajar con ellos para finalmente libertar no solo a ellos mismos, sino a la tierra completa, a toda la creación de Dios. Esta es la obra final que se dispone a hacer nuestro Señor Jesús, amigos. Y para que esto ocurra, amigos, así como ocurre en la vida real, si tú estás secuestrado en tu propia casa, no puedes andarte pensando que vas a hacer las maletas o que vas a guardar ciertas cosas y que vas a salir con la maleta corriendo una vez seas liberado. Eso no pasa así. Y lo mismo ocurrirá en el fin del mundo. No puedes andarte pensando en que vas a agarrar ciertas cosas y que no te vas a liberar hasta que no puedas solucionar esto o aquello. No, amigos. Cuando la liberación ocurre hay que salir corriendo y no hay que mirar atrás. Eres liberado en cuerpo y mente, no solamente en mente, sino en cuerpo también. Lo cual quiere decir que tienes que salir corriendo. Esto lo debe entender el grupo élite especial de los 144,000 amigos. Es un grupo que entiende que no hay bien más preciado que la libertad. Ningún bien material se compara con la libertad, amigos. Para esto vino Jesús en su primera venida, para mostrarnos el valor de la libertad. Porque, amigos, Jesús, para salvar su vida, hubiera podido subyugarse al imperio religioso de los fariseos. Hubiera podido simplemente hacerles caso en algo.
Tal vez hubiera podido destruirlos a todos y demostrar entonces que no hay forma de tener libertad porque Jesús se hubiera vuelto en un tirano, amigos, pero no fue así. Jesús dio prueba de que Él no es un tirano y que Él aceptó que los fariseos desplegaran toda su conciencia, su forma de ser. Pero al mismo tiempo Jesús no permitió que violaran su conciencia. Inclusive Jesús dejó algo muy claro. Primero está la conciencia antes que esta vida terrenal, amigos. Es increíble. Es decir, entendemos entonces que la conciencia del ser humano es la que vivirá eternamente. Es su forma de pensar. Y si esa forma de pensar se subyuga a un poder endemoniado, pues ese ser debe ser destruido con ese poder endemoniado. Y Jesús tiene el poder y la fuerza para destruirlos. Pero Jesús vino a permitir que nosotros entendiéramos el valor de lo que es la libertad de conciencia. Algo que las personas hoy en día no entienden. Hoy, el 99% del mundo está vendiendo su libertad de conciencia enfrente de nuestros propios ojos. Pasamos por esos antros en donde las personas hacen fila para vender su conciencia, amigos, obedeciendo un decreto que ni siquiera viene de su propio país, sino que viene de Europa. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Puede acaso nuestro Señor Jesús pensar que esas personas tienen el síndrome de Estocolmo cuando ni siquiera han sido amenazadas, sino que lo están haciendo gustosamente? No, amigos, las personas simplemente nunca entendieron el valor de la conciencia y de la libertad religiosa, y es apenas justo que a la vuelta de un par de días lo pierdan y ni siquiera se dieron cuenta de lo que perdieron, amigos. Por tal motivo, son víctimas gustosas de este secuestro del poder endemoniado de Lucifer, amigos. El ser humano pensaba que era libre y que podía adorar inclusive de acuerdo a su conciencia, pero usó su conciencia para el placer. Se dedicó a ver películas de Netflix, a pasarse todo el día en la vagancia jugando en aplicaciones de celular o mirando a través de las redes sociales la vida de otras personas. ¿Y qué ocurrió? Pues de un momento a otro llegó finalmente la prueba en donde se te pidió dar prueba verídica si estás con Jesús o estás con el demonio. Y las personas están escogiendo ante nuestros propios ojos estar con el demonio. Es de locos, amigos. Sin embargo, la buena noticia es que hay un grupo, amigos, de 144,000 personas. Y tú puedes pensar que estás solo. Tú puedes pensar que estás asumiendo este problema solo, pero no es así. Y puedes creer, tal vez, que vas a renunciar, que esto es muy duro de llevar y que te toca renunciar, pues lamento informarte que otro ocupará tu lugar, porque la profecía dice que el grupo está hecho y son 144,000. Y si tú quieres estar, eres bienvenido, y si no quieres estar, otro ocupará tu lugar. Porque, amigos, entendamos algo. El hecho de que Jesús haya declarado en el Apocalipsis que 144,000 serán el grupo que se salvará en el fin de los tiempos, no quiere decir que Él solo le haya abierto cupo a 144,000 personas. Quiere decir que solamente 144,000 personas han decidido despojarse del pecado para obedecer a nuestro Señor Jesús, hacia todo lo que Él nos indique. Porque, amigos, cuando miramos la vida de Jesús, Él fue perseguido porque expresó su conciencia. Él declaró su religión. Esta es la verdadera religión, dijo. Yo soy hijo del Padre Celestial. Y ahí fue. Eso no gustó para el imperio religioso. Y por tal motivo Jesús fue perseguido por motivo de conciencia, porque expuso a los falsos sistemas religiosos enquistados en los gobiernos, cuyo único objetivo es mantener esclavizado al ser humano, haciéndole inclusive creer que lo están salvando, cuando en realidad lo están condenando y lo tienen secuestrado en cuerpo y mente y no permiten que la verdad llegue a la persona. Es lo que Jesús mostró claramente en su vida. Así que, amigos, hoy nosotros tenemos que entender que la mejor arma que tiene el demonio no es un arma nuclear, porque esas armas ni siquiera existen. La verdadera arma es el pecado. Es el arma con el cual el demonio ha subyugado la conciencia de los seres humanos, manteniéndolos en un estado de derrota continua, por lo cual algunos llegan a decir que es imposible no pecar. Luego, Jesús os muestra que estos sistemas religiosos buscan apoderarse de tu conciencia, inclusive obligándote a actuar como ellos quieren que actúes. Amigos, si nosotros miramos a Jesús como el Creador, entendemos que fue Él quien nos regaló la conciencia y la capacidad de pensar y razonar. Entendemos por qué Jesús vino al mundo, para dar su vida, para que nosotros tuviéramos conciencia. Es decir, que no seamos animales, como burros o perros. No, Señor, somos seres humanos pensantes. Cualquier gobernante que te quiera a ti hacer ver como un burro, pues lamentablemente, amigos, estamos ante un gobernante poseído por el demonio, porque el ser humano es un ser pensante y su conciencia no es un peligro para la humanidad. No, te quieren hacer ver que por el hecho de que tú pienses, entonces ahora estás poniendo en peligro sus sistemas de salud.
son puras estrategias del miedo, porque el miedo es otra de las grandes armas del demonio, por medio de las cuales tiene a los seres humanos esclavizados. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no acepta el miedo como excusa, amigos. Tú no puedes ir donde nuestro Señor Jesús y decir, tengo miedo. No, Él no acepta el miedo como excusa, a menos que lo digas humildemente, tal vez pidiéndole que te dé valor, pero por supuesto con el objetivo de que cambies y que dejes de tener miedo y que tengas valor, amigos, porque nosotros de aquí en adelante vamos a ver a nuestros líderes usando tácticas del miedo contra su pueblo. Cuando nosotros estudiamos las emociones que pasan por la cabeza de las víctimas de un secuestro, no podemos dudar que es el miedo la principal emoción. Esta es, por supuesto, la mejor herramienta en manos de un secuestrador endemoniado, amenazándote constantemente, diciéndote que si no haces esto o aquello vas a morir, o que morirá alguien de tu familia. Por lo que cualquier policía que busque liberar de un secuestro a una víctima, y si logra contactarse con la víctima que está en alguna casa secuestrada, lo primero que tiene que hacer es hacer que la víctima deje de tener miedo. Y por supuesto, si tú quieres ser parte del grupo de los 144,000, lo primero es que dejes de tenerle miedo a este sistema corrupto, religioso, endemoniado que opera en el mundo. Por lo que, lo primero que debes hacer es prepararte para obedecer las órdenes de nuestro Señor Jesús al pie de la letra, porque Él es tu libertador. No hablamos de un libertador humano, incapaz, sino de un verdadero libertador, Dios hombre, todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo vivió lo que es vivir bajo el yugo de un sistema religioso opresivo que persigue a las personas por su conciencia. Leamos en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, si tú reconoces tu estado de esclavitud, no puedes estar en felicidad con el mundo. Todo aquel que esté en rebeldía contra Dios se reconoce porque lo vemos feliz con el mundo. Y tú los ves a ellos en restaurantes, viajando por el mundo. En sus redes sociales están felices. Estos dan prueba de que tienen el síndrome de Estocolmo o que tal vez han decidido tomar gustosamente bando con el demonio, porque no son víctimas, parecen felices en el mundo, están de paseo por este mundo disfrutando la vida al máximo. Pero tú por el contrario estás en un estado de esclavitud, entendiendo que en este mundo tienes aflicción. Leamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora este grupo de los 144,000 se ve difícil de lograr porque es increíble, amigos. Alguien diría que este grupo es pequeño, pero yo diría que está inclusive difícil de lograr 144,000 personas. Pero pronto veremos que muchos recibirán la palabra de Dios en gran aflicción, amigos. Y entonces entenderán que son esclavos y que están bajo el yugo de un rey dictador llamado Satanás y que sus súbditos están imponiendo sobre ellos tácticas del miedo para esclavizarlos al pecado, amigos. Entonces será ahí cuando podrán entender su condición, para luego pasar a la libertad, amigos. Hoy, el Papa de Roma ha decretado que el bautismo negro es para todos, amigos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú no obedeces este decreto, que es un decreto religioso, eres perseguido porque pronto empezarán a cerrar las ciudades y tú no podrás entrar ni aquí, ni allá, ni al restaurante, ni al centro comercial e inclusive al supermercado porque no tienes el rito religioso que ha decretado el Papa de Roma. Entonces, para entender el evento que está por ocurrir en el mundo, refiriéndome a la liberación final del ser humano de la esclavitud del pecado, los 144,000 deben desarrollar un estado mental en el que entiendan que no hay tal cosa como pecado pequeño. Porque si miramos lo que le ocurrió a Eva, no miremos ni siquiera las consecuencias que cayeron sobre ella, en su persona, por haberse rebelado contra Dios, sino que veamos cómo esa rebeldía de Eva fue transmitida a su hijo Caín. Y luego, ¿qué hizo Caín? Terminó matando a Abel. Es que un pecado pequeño por parte de Eva, que fue creerle más a Satanás que a Dios, terminó convirtiéndose en un horrendo pecado, inclusive finalmente que llevó a la muerte. Es decir, que toda rebeldía contra nuestro Padre Celestial finalmente lleva a la muerte. El mundo, por el contrario, cree que recibiendo un medicamento que está en rebeldía contra el Padre Celestial, llevará a la vida. Amigos, el mundo está loco, es tremendo. Por lo cual los 144,000 tendrán que deshacerse del pecado más pequeño. De lo contrario, eso los llevará a una tragedia, a la muerte. En el fin de los tiempos, Jesús se prepara para destruir a Satanás y a sus ángeles, y sobre todo para liberar a la humanidad de este secuestro en el que nos ha mantenido el demonio. Nos ha mantenido cautivos, aún en las mazmorras de la muerte, amigos, porque recordemos que las personas que han muerto aún están presas en la tumba.
Es decir, no están en el cielo como lo sabemos muy bien, ni están en otra dimensión, están ahí en la tumba. Y por supuesto que cuando Jesús venga, esas personas serán liberadas de la cárcel de la tumba. Leamos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 2. Después de esto oí una gran voz de multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahí vemos, amigos, a la gran multitud liberada de las garras de la muerte. Sin embargo, para liberar a esa gran multitud, Jesús primero tiene que juzgar a la gran ramera, que es la Iglesia Católica. Y para que se dé ese juicio, los 144,000 tienen que estar en perfecta sincronía con Jesús. Si Jesús mira a la izquierda, todos los 144,000 deben mirar a la izquierda. Y si mira a la derecha, también mirar todos los 144,000 a la derecha. Estamos ante una fuerza élite especial que operará en la tierra en el fin de los tiempos, y tú puedes estar ahí, amigos. Es un ejército cuya única arma es su fe en el Padre y el Hijo. Leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Y cantan un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que nadie más puede aprender este canto, porque los 144,000 son una fuerza especial. Tienen algo distinto de aquella gran multitud. A pesar de que esa gran multitud estuvo también llena de fe, porque fueron los mártires de la Edad Media, los cuales lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero cuando fueron perseguidos en la Inquisición por la Iglesia Católica, los 144,000 se han propuesto renunciar a toda doctrina falsa, a toda mentira del demonio enquistada en los emporios religiosos, por lo que en los 144,000 no hay engaño, no hay doctrina falsa, amigos. Todo lo que dicen por su boca es doctrina correcta, lo cual no sucedió con la gran multitud, por lo cual tuvieron que lavar sus ropas en la sangre del Cordero para limpiar todas esas doctrinas endemoniadas. Amigos, no podía ser de otra manera, porque ¿cómo puede liberarse una familia secuestrada en una casa a menos que alguien dentro de la familia deje de tenerle miedo al secuestrador y se ponga a órdenes de la policía? Es que es la única manera, no hay de otra. Por lo cual leamos en Deuteronomio capítulo 31 versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amigos, aquí vemos, por ejemplo, al señor Jeff Bezos, vendiendo la idea que puede liberarnos de esta cárcel a través de una nave espacial. Pero todo es un gran engaño. Miremos los colores azul y rojo, siempre presentes. Son los colores de la masonería, los colores de este dios dualista llamado Satanás. Miremos el logo de la NASA con el azul y el rojo. Ya en otro video les he mostrado también cómo los colores de los ídolos católicos siempre son generalmente azul y rojo, símbolos de los imperios religiosos que dominan el mundo. Jeff Bezos supuestamente fue al espacio solo para confirmar que el Papa Francisco tenía razón, plop. Por tal motivo, se requiere un cambio de sociedad para evitar el desastre climático, dijo Jeff Bezos. Sin embargo, resulta que es la solución del Papa Francisco para evitar el cambio climático la que puede salvarnos, es decir, el reposo en domingo. Tremendo, amigos. De otra manera, el mundo se irá a la porra. Estamos en el inicio de esta crisis, ya no hablamos de algo futurista, hablamos en tiempo presente. Hoy se te exige que recibas este medicamento endemoniado, aunque no estés enfermo, pero con la intención de que salves a los demás. Pero amigos, es que es la misma dualidad rojo y azul. El logo de Pfizer es azul, el logo de Johnson & Johnson es rojo, el de Moderna es rojo y azul. Es la misma realidad tergiversada, impuesta a la fuerza a través del miedo y de la propaganda. Pero ahora además usando la fuerza del Estado. Se te dice que serás tú el que vas a terminar esclavizado en tu casa si no recibes el tal medicamento y que por tal motivo tienes que vender tu conciencia. Por el contrario, terminarás preso en tu propia casa. Y si vendes tu conciencia, podrás volver a la vieja normalidad en la que supuestamente eras libre. Amigos, imaginémonos entonces una familia grande secuestrada que de repente escucha un gran anuncio. Se hará la liberación. Y los que quieran entrar a ser liberados, pues decídanse. Tomen un bando, o se quedan con el secuestrador, o se quedan con el libertador. Tomen su decisión final. Es este gran anuncio que está ocurriendo hoy en día, cuando se ha dado un decreto global, en donde cada persona tiene que finalmente decidir. O le vendes tu conciencia al Papa de Roma, o te pones de acuerdo con Jesús, que quiere para ti la libertad absoluta. En esta situación ya no se dan términos medios. Es una decisión final, amigos, en donde luego viene la separación absoluta del trigo y la cizaña. Esto se da no porque hasta ahora Jesús quiera libertar al mundo del poder del demonio, sino porque hasta ahora la Iglesia de Cristo toma valor para aceptar el mensaje final.
No es Jesús el que ha retrasado su segunda venida por gusto propio, sino porque la iglesia no había estado lista para la segunda venida. El mensaje entonces para los 144,000 es en Salmo capítulo 31 versículo 24, cobren ánimo, ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. No permitan que el miedo los domine, sino que ármense de valor, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en altos lugares. Así que amigos, esta es la señal de que viene la liberación pronto del yugo de la esclavitud de los imperios religiosos de este mundo. Leamos en Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Amigos, y de nuevo recordamos en Salmo capítulo 27 versículo 14, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y de nuevo leemos en Isaías capítulo 41 versículo 40, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén, amigos. Ahora que vemos que el mundo persigue la palabra de Dios, porque eso es lo que están haciendo cuando nos bloquean la entrada a comercios y a transporte público, lo único que quieren es expulsarnos de sus ciudades para que la palabra de Dios no sea predicada, amigos, ante la mirada atemada y consciente de las personas. Lo único que van a lograr entonces es que venga sobre esas ciudades esclavizadas un terrible azote del demonio que odia con todas sus fuerzas a la raza humana y que sabe que le queda poco tiempo. Hay de los moradores de la tierra porque el demonio tiene poco tiempo, y hay de aquellas ciudades que empiezan a expulsar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene para esos sitios específicos en donde estos alcaldes están expulsando la palabra de Dios? Oh no, amigos, ojalá que no venga un grave terremoto. Porque recordamos que en el terremoto de México apareció la palabra de una ciudad, de uno de estos países. Ojalá que estas cosas no ocurran. Mientras tanto nosotros leemos, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta pronto, hermanos. Thank you.